Muchas gracias. Ahí teníamos a la voz más sexy del deporte en la casa del fut, Azteca Guate, mi queridísimo Leonel. ¿Cómo le voy a decir? Otto Arevalo. Bueno, con cariño. Retomamos entonces las noticias, esta información que nos tiene muy pendientes. Nosotros estamos desde temprano, aunque no tan temprano como llegó la vicepresidente, que fue llevada en la madrugada a Torre de Tribunales. Escuchemos, ya entró el juez, es en el nivel 14, es el segundo día de la audiencia de primera declaración de la ex vicepresidente Roxana Baldetti. Escuchemos esta audiencia que tuvo un receso de aproximadamente, ellos dijeron 45 minutos, pero fue más, digamos que 1 hora con 20 por ahí. Se encuentra Joaquín Samayoa en tribunales, también nuestro equipo de noticias, minuto a minuto desde temprano. Estuvimos escuchando qué era lo que argumentaba Mario Cano, que es el abogado defensor de la ex vicepresidente Roxana Baldetti, quien fue capturada el día viernes. Vemos al juez que está preparándose, ya viendo toda la documentación antes de continuar con esta audiencia. Es el segundo día, la audiencia de primera declaración. Todo el mundo está listo para poder escuchar. Y cuando digo mundo, entiéndase que es a nivel internacional. Esta audiencia, queremos saber cuál va a ser finalmente la resolución. Esto es en el juzgado de mayor riesgo B, donde ayer a eso de las 4:30, 5 de la mañana fue llevada la ex vicepresidente con un amplio despliegue de seguridad, y ni hablar de hoy, porque también le ganaron a la prensa, llegaron mucho antes para evitar que ella tuviera ese contacto y fuera entrevistada por los diferentes periodistas de medios nacionales y también internacionales. 1:55 p.m, el tiempo avanza. ¿Qué buscará tanto el juez que no comienza con su alocución? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que hoy se le vio un semblante totalmente distinto al de ayer, un poco más relajado, aunque por momentos sí se pone bastante tensa, y eso se nota en su rostro. El juez se ha levantado, y mientras él se levanta y no encuentra lo que está buscando, nosotros sí hemos encontrado la pregunta en Twitter para recordársela. Ya hay muchas respuestas. Es en @HechosGuatemala. ¿Cree que el juez Miguel Gálvez debe ligar a proceso a Roxana Baldetti? Ahí tenemos ya a nuestros amigos que nos escriben, a este chico que está muy activo, de Ángel. Dice, sí, deben, pero las pruebas contra esa mujer como nombre no hay, así que pienso en que eso será lo que tomarán como prueba para basarse. Bueno, ya el abogado defensor Mario Cano argumentaba eso frente al juez hoy y decía de que en ningún momento se menciona a Roxana Baldetti. Leonidas nos dice, hasta la pregunta ofende. Por supuesto que sí. Pau Celes también está presente. Creo que ella es responsable en gran manera, es parte del cerebro de la corrupción. David Escobar también escribe a través de @HechosGuatemala respondiendo a nuestra pregunta de hoy. ¿Cree que el juez Miguel Gálvez debe ligar a proceso a Roxana Baldetti? Y él nos dice, creo que el MP, refiriéndose al Ministerio Público de Guatemala, debe presentar pruebas más contundentes para la delincuente y poder darle sentencia. Recordemos que hasta ahora han presentado escuchas telefónicas. Guatemala Recuerda nos dice que, por cierto, como foto de perfil tiene el hashtag yo no tengo presidente. Esto se convirtió en tendencia. Él nos dice, hay pruebas abrumadoras, solo los abogados de la línea los defienden, lo indefendible. Vamos ahora con la audiencia que ya ha retomado, y aquí tenemos a Andrés Gálvez que ya está hablando. Escuchemos. La audiencia correspondiente, después de haberle dado intervención a los sujetos procesales, para posteriormente dictar la resolución que el derecho corresponde. En ese sentido, que se va a proceder a dictar la resolución. Quisiera manifestar que se encuentran los sujetos procesales, a quienes se verificó la presencia en horas de la mañana. En ese sentido, y a manera ya de conclusión, quisiera manifestar que se cumplió con los resultados tanto por la Constitución Política de la República de Guatemala como del Código Procesal Penal, en el sentido que se realizó la audiencia de primera declaración en presencia del Ministerio Público, que es la institución encargada de realizar investigación en los delitos de acción pública. Las partes penales que se denuncian de reforma provisional son presentes las señoras Pilar,
y estuvieron sus abogados, se le dio intervención a todos los grupos procesales. El Ministerio Público procedió a hacer imputación. Después de eso se le dio intervención, no declaró, la señora no declaró, y a manera de conclusión el Ministerio Público solicitó, después de hacer un análisis de los medios de investigación, solicitó dictar el auto de procesamiento en contra de Rosana Valdetti Elías por los delitos de asociación ilícita, por los delitos de caso especial de defraudación aduanera y por el delito de negocio pasivo. Posteriormente voy a hacer referencia a los tipos penales. Las partes que digamos, especialmente la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, pues también, aparte que se adhiere al requerimiento planteado por el Ministerio Público, entonces puso una presentación, hizo referencia a algunos aspectos, razón por la cual pues se adhirió al requerimiento planteado por el Ministerio Público, y de la misma forma la Superintendencia de Administración Tributaria y el representante de la Procuraduría General de la Nación, pues en forma individual cada quien hizo su análisis y en conclusión también se adhiere al requerimiento planteado por el Ministerio Público. Al darle intervención al abogado, pues el abogado hace su análisis, especialmente hace referencia a inicia con que es un hecho trascendental y se va a aprobar la administración de justicia. Hizo referencia a un juicio mediático, después hizo referencia al sistema feudal, hizo referencia al 1901 y así sucesivamente analizó el artículo 13 de la Constitución Política de la República de Guatemala y después hace un análisis de la teoría del delito. Hizo referencia al artículo 10, al principio, a la causalidad, y así sucesivamente fue haciendo un análisis. Posteriormente voy a hacer referencia a algunos aspectos que hizo referencia el abogado, y en conclusión solicitó que se dicte el auto de proceso, que se dicte la falta de mérito a favor de su patrocinada Ingrid Rosana Valdetti Elías, con base en el artículo 472 del Código Procesal Penal. En el presente caso solo resalto algún aspecto que me llamó la atención. Entiendo, y por la presentación del abogado, es que no negó la estructura criminal, no negó la asociación ilícita. Incluso, de hecho, hasta relacionó al señor Monzón con relación a la estructura criminal. Esto me llamó la atención. Yo voy a hacer referencia a algunos aspectos. Pero especialmente el abogado también hizo referencia a lo que es a la ley de crimen organizado. Entonces, bueno, esto es lo que más o menos pasó dentro de la audiencia correspondiente. Quisiera manifestarles que de conformidad con el código, pues el auto de procesamiento, de conformidad con el artículo 320 del Código Procesal, el 320, el 321, el 322 y el 323. Entre los efectos del auto de procesamiento tiene ligar al proceso a la persona contra quien se emite, concederle todos los derechos que este merece para el imputado, sujetar
¿Se va a consolidar un Estado de Derecho o volvemos a un sistema inquisitivo? En el presente caso, pues no entiendo que no es así. Se han cumplido con todas las garantías. El Ministerio Público, como ente encargado de realizar la investigación, inició las investigaciones y hace los requerimientos correspondientes. El artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala indica: la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República de Guatemala. He entendido que más allá de los mecanismos que regula el artículo 203 de la ley del organismo judicial, para garantizar, el juez debe personalmente ser el principal custodio de su independencia y defenderlo, y siendo interesado en el fin único el órgano constitucional. No se dicta de la falta de mérito como lo solicita el abogado. Esta investigación, el Ministerio Público fue bastante claro con relación a este aspecto. La investigación prácticamente el Ministerio Público la resalta. Es posible que la investigación haya sido antes, pero el Ministerio Público la del día 8 de mayo del 2014, con una sesión que entiendo después la de Francisco Javier Ortiz Arriaga, que es del 3 de octubre a la fecha, y me llamó la atención lo que es la juramentación del señor Álvaro Omar Franco Chacón, que es un aspecto que se da el día 28 de enero del 2015, ya prácticamente en este año. Esta investigación que inicia el Ministerio Público, el Ministerio Público, como lo indiqué al principio, de conformidad con el principio de legalidad constitucional, cuando el Ministerio Público conoce la comisión de un delito de acción pública, el Ministerio Público tiene que iniciar las investigaciones pertinentes. El Código Procesal Penal, en su principio de legalidad, desarrolla lo que es la inevitabilidad, que eso, a criterio del órgano jurisdiccional y de conformidad con el doctrinario, significa que cuando el Ministerio Público conozca la comisión de un delito por cualquier vía, está en la obligación del Ministerio Público de iniciar las investigaciones pertinentes. ¿Para qué? Para conocer cómo se está cometiendo el delito y en determinado momento, si se está cometiendo, y en su determinado momento señalamiento. Y el otro principio, lo que es la irretractabilidad, que significa que media vez iniciado un proceso no se puede suspender, no se puede interrumpir, no puede cesar, sino que únicamente por los procedimientos regulados por el Código Procesal Penal. Entonces, ya con estos aspectos quisiera dar entonces que el Ministerio Público prácticamente este 8 de mayo del 2014 pues inicia las investigaciones pertinentes. En el presente caso quisiera dejar constancia
y prácticamente el escenario el que tenemos es la Superintendencia de Administración Tributaria. La Superintendencia de Administración Tributaria pues se creó de conformidad con el decreto número 198, y entre las funciones de la superintendencia, entre otras funciones de la superintendencia, es administrar el sistema aduanero de la República de conformidad con la ley, los convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala, y ejercer las funciones de control de la naturaleza paratributaria o arancelaria vinculado al régimen aduanero, entre otras actividades que tiene. Y prácticamente las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria, estaríamos hablando del directorio, el superintendente y los intendentes. Y velar por el buen funcionamiento, la gestión institucional de la SAT y el cumplimiento de las metas de recaudación. Además tendrá las funciones específicas siguientes, no las voy a mencionar. Y este directorio está compuesto por el ministro de Finanzas Públicas, el superintendente de Administración Tributaria, que posteriormente vamos a hacer referencia al cargo específicamente de estas personas, y de 4 titulares y suplentes nombrados por